¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio.
buenos días Costa Rica, su servidor Marlon Méndez le saluda hoy miércoles 2 de abril del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal que se transmite de lunes a sábado de 11 a 12 del día, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud, iniciando este mes, eh, deseándoles lo mejor para ustedes en este miércoles. Aquí desde Alajuela, un día bastante asoleado el día de hoy. El saludo ahí a nuestro compañero Andy Torres en cabina, José Domínguez en Goicoechea, y el agradecimiento a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este programa, que nos ven en todo el país, en el canal de YouTube y las distintas redes. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y nos vamos a trasladar hasta Pérez de León para hablarlo de la rehabilitación del suelo pélvico, que suena un poco extraño, pero bueno, ahí vamos a tratar de conversar con Debbie Mora Salazar. Buenos días, Debbie, ¿cómo amanece? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien por allá? Muy bien, allá desde la bonita zona de Pérez de León, ¿verdad? San Isidro el General. Así es, acá estamos de este lado del país. ¿Cómo está? Muy asoleado. Aquí ahorita hay solcito, sí, ya está calentando. Muy bien, Debbie. Para iniciar, háblenos de tu profesión, de hace cuánto tenés la clínica y de las especialidades que vos brindás, ¿verdad? Lógicamente ya le externé a nuestros oyentes que vamos a desarrollarnos sobre el tema del suelo pélvico, ¿verdad? Que suena un poco extraño, ¿verdad? Pero usted como especialista nos podemos ir complementando y conversando sobre el tema. Claro que sí. Bueno, yo tengo 10 años de experiencia en la parte de terapia física y en la parte de la especialización en suelo pélvico tengo 6 años de experiencia. Hace 6 años empezamos acá en el lado de Pérez Celedón a tratar problemas y afecciones del suelo pélvico. Qué es suelo pélvico? Para empezar, para que la gente empiece a entender que compete, que forma parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Esa área tan importante. Bueno, el suelo pélvico es un conjunto de músculos y estos músculos se encuentran entre el pubis y el coxis, o sea, dentro de la pelvis. Es un conjunto de músculos que se encargan de controlar la micción, o sea, cuando uno tiene ganas de ir al baño o de sostener los orines, ¿verdad? También nos encargamos de la parte del estreñimiento y también de la incontinencia fecal. Entonces, el músculo del suelo pélvico se encarga de que usted tenga la capacidad de decidir cuando va al baño a defecar, ¿verdad? O si necesita aguantar un poquitito más. Se encarga también de la parte de expulsión en el embarazo y de sostén de los órganos pélvicos. ¿Cuáles son los órganos pélvicos? Vejiga, el útero, la uretra y el recto. Entonces, cuando hay una debilidad del suelo pélvico o un problema en suelo pélvico, podemos tener muchas disfunciones en esta área. Ese tipo vamos a ver, de mal, ¿por qué por qué se da? ¿Es un tema hereditario? ¿Es un tema de falta de desgaste, de falta de ejercicio? O sea, y es muy común en nuestra sociedad, ¿verdad? ¿O no? Es muy común los problemas del suelo pélvico, solo que como es un lugar de nuestro cuerpo que realmente no se habla mucho, uno no tiene el conocimiento de saber si uno padece o no padece de estas condiciones. Entonces, se puede dar en hombres y mujeres estas condiciones porque los dos tenemos suelo pélvico. Hombre tiene suelo pélvico y mujer tiene suelo pélvico. Sí es cierto que es más común observar problemas del suelo pélvico en mujeres por el tipo de anatomía que tenemos nosotras. Entonces, ¿qué puede afectar o qué puede incidir en que tengamos condiciones de nuestro suelo pélvico? La edad, si la mujer ha pasado por embarazos, el sedentarismo, la falta de una buena alimentación, este, el tipo de deporte
que estamos haciendo, pero el deporte que es hecho cuando no hay conciencia. ¿Qué significa esto? Que hace muchos años, muchos médicos le han dicho a muchos pacientes que para evitar que la vejiga se le baje más, tienen que dejar de hacer deporte. Y eso es algo que se creía antes, pero ya ahora la evidencia científica ha dicho que un deporte bien dosificado, con una buena carga de entrenamiento, que depende de la condición de la paciente, puede beneficiar para que más bien todo el conjunto se vuelva más fuerte. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la capacidad o de la fuerza que tenga su músculo, puede afectar. La debilidad puede ser por una mala gestión de presiones, eso significa que no tenemos un buen control de nuestra faja abdominal y una debilidad del suelo pélvico, embarazos, la edad, ¿verdad? Y otros factores que ya sabemos que son de otros tipos de enfermedades como tabaquismo, alcoholismo, mala alimentación, entre otros. ¿Es revertible la enfermedad? ¿Es crónica o tenés que vivir toda la vida en tratamiento para poder llevar una calidad de vida? Depende del tipo de condición. Si tenemos una condición muy avanzada que ya hemos tratado de darle rehabilitación por medio de la parte de terapia física y no hemos logrado los resultados porque la condición está tan avanzada, entonces vamos a necesitar ayuda de ciertas especialidades médicas. Si la paciente apenas está empezando o tiene la capacidad de ese tejido para poder reaccionar, podemos revertir ciertas condiciones, sí. Entonces, no es cierto que la mujer deba de vivir o el hombre deba de vivir con esas afecciones y esas molestias. Y el tema de embarazo en la mujer, que es normal cuando dicen se rompió la fuente, ¿eso es ya un tema de índole natural o al final si la fuente no se rompe hay que acudir a cesárea o también puede haber un problema en ese índole? No, cuando se dice que se le rompió la fuente, es que la fuente es donde está el bebé envuelto, digamos. Es la casita del bebé dentro del vientre. Entonces, es normal, es natural que las membranas se rompan, o sea, que se rompa la fuente, como uno dice. Eso es normal de todos los embarazos, eso debe de pasar. Si la mamá no lo hace mientras está dilantando, generalmente en el hospital lo hacen para generar el parto. Ahora, si la mamá rompió fuentes, pero no hay una dilatación adecuada y el embarazo o el parto, el proceso de parto no va más allá, entonces ahí, dependiendo del tiempo que tenga la mamá o de cómo se esté comportando el bebé, entonces van a decidir si hacen una cesárea de emergencia, pero por condiciones ya específicas del bebé que está dentro de la pancita o si fue mucho tiempo que rompió fuentes. Si llevaba muchas horas de que rompió fuente y el bebé todavía no ha salido, entonces ahí es donde médicos valoran si hacen una cesárea o no hacen una cesárea. Tiene que ver el tema de ese músculo, esa pelvis, cuando se dan abortos espontáneos, digamos que la gente pierde el bebé porque el músculo o eso es totalmente independiente de la función que Es ejerce. independiente totalmente, porque cuando pasan abortos ya es en la parte de arriba por otro mundo de posibilidades que puede pasar, porque la parte donde se sostiene el bebé está más arriba que donde está el suelo pélvico. Entonces, no necesariamente o cuesta mucho que llegue a pasar eso, porque donde se asienta el bebé para poder crecer es en otro lado totalmente más adentro que donde está el suelo pélvico. Está súper arriba la parte de la crecida, del aumento de la pancita de útero. Lógicamente esto aplica para hombres, ¿verdad? En el caso del hombre, que vamos a ver, el hombre, igual que la mujer, tiene mentalmente para aguantar orinar. Lógicamente, yo me imagino que no debe ser sano, pero ¿cuáles serían los primeros síntomas para que usted prendan las luces de emergencia, que usted diga, mira, me oriné, o igual para la mujer, ¿verdad? Eso es muy común en los dos sexos, Debbie. Si usted ya se le escapó una sola gota de orines, ya eso es incontinencia. Y eso es bueno decirlo porque mucha gente cree
que no tiene incontinencia solo porque no es un chorro grandísimo lo que sale, no. En el momento en que usted estaba caminando y se le escapó un poquitito, usted sonrió, se rió, se le escapó un poquitito, usted tosió y se le escapó un poquitito, ya ahí estamos enfrente de un problema del suelo pélvico, porque el suelo pélvico debe tener la capacidad de contener sí o sí. ¿Ok? Entonces, si usted ya está sintiendo que tiene escapes de orina, si usted ya está sintiendo, caso de las mujeres, que es una presión o una bolita en la parte vaginal, si usted ya está sintiendo que está orinando a cada rato, y cuando digo a cada rato es que en menos de 2 horas orinan 3 veces, o sea, son pacientes que orinan cada 30 minutos, 45, una hora y volvieron a orinar a los 15 minutos, a la media hora. Entonces, y esto puede pasar en hombres y en mujeres. Pues eso se llama que estamos teniendo un problema porque nuestra vejiga está un poquito, yo le digo que está un poquito malcriada porque a ella se le olvidó los tiempos en los que tiene que ir al baño. Entonces, si estamos teniendo una vejiga que nos está avisando menos de 2 horas que debemos ir al baño, si estamos teniendo escapes de orina, aunque sean chiquititos, si estamos teniendo presiones en parte vaginal, en el caso de la mujer, si estamos teniendo dolor en la intimidad, si estamos sintiendo resequedad o muchas infecciones, ya son cositas que uno debe estar viendo que puede que estemos necesitando empezar ya un proceso de rehabilitación para que eso no se vaya, no se extienda más, no se haga más grande el problema y después necesiten otros tipos de intervenciones más quirúrgicas. Nuestro cuerpo, ¿cómo funciona, Debbie? Vamos a ver, si yo me tomo 1 litro de agua en la mañana, en la tarde y en la noche, automáticamente la vejiga se llena y hay que, bueno, y hablo, digamos, con el tema de la gente que le gusta la cerveza y se toma 20 cervezas y constantemente está yendo al baño, eso está dentro de nuestro círculo normal, digamos, porque estás ingiriendo mucho líquido y me imagino que el organismo lo tiene que desechar. Entonces, así funciona el sistema, o vamos a ver, tal vez la pregunta podría ser, ¿cuántas veces debería ir yo al baño a orinar, tanto hombres como mujeres? El hombre y la mujer tienen una vejiga de tamaño diferente. Entonces, la capacidad de la vejiga del hombre es un poquito más alta, más grandecita que el de la mujer. Pero en cuestiones generales, hablando generalmente, nosotros deberíamos ir al baño, hombres y mujeres, entre 2 a 3 horas. O sea, cada 2 a 3 horas deberíamos estar yendo al servicio a orinar. Eso con un consumo de agua promedio de 8 vasos de agua al día o 2.000 mililitros de agua. ¿Ok? Entonces, obviamente, si hacemos un consumo más de agua, vamos a tener un poquito más de ganas de ir a orinar, pero jamás vamos a tener una vejiga que cada 30 minutos deba ir. Jamás cada hora. Pueden ser 1 hora 50, 2 horas. Y a esto vamos a otra cosita. Usted le va a ingresar al cuerpo la cantidad de líquido que usted necesite. Entonces, si usted está tomando 2 litros de agua, que es lo que se recomienda, porque estamos tomando 3 litros de agua. Si usted está tomando 3 litros de agua porque su deporte o porque su trabajo es muy físico, entonces está necesitando esa agua para hidratarse. Entonces, el cuerpo no solo está utilizando esa agua para hacer sus procesos normales, sino también para hidratar más de lo normal a ese cuerpecito. Entonces, si así es, no debería pasar el agua recto porque está en otros procesos. Y entonces ahí es donde vemos que aunque usted tenga una alta capacidad de tomar agua, pero porque su actividad física lo demanda, usted sigue yendo tan seguido al baño. Eso no es normal. Entonces, en regla general, 2 litros de agua y ir al baño cada 2 a 3 horas. Los dolores abdominales, vamos a ver, ¿tiene que ver con esa área pélvica o ya pueden venir más profundo del colon, del intestino, o sea, para identificar realmente el dolor, ¿verdad? Digamos, ¿cómo saber si es la vejiga, ese músculo que no está haciendo su función correctamente y puede hacer otro órgano que amplíe el dolor en esa zona pélvica?
Sí, suelo pélvico es un conjunto de músculos como cualquier otro conjunto de músculos. Y cuando digo como cualquier otro conjunto de músculos, me refiero a que cuando uno tiene una tensión muscular en el cuello, a usted le tocan el cuello y el dolor se va hacia la cabeza. Eso ha pasado cuando uno tiene tensión muscular. Entonces, cuando suelo pélvico tiene ciertas tensiones, uno hace palpación del suelo pélvico y genera dolor hacia ciertas áreas en la parte pélvica, abdominal y lumbar. ¿Qué significa esto? Que podemos tener dolor lumbar por una afección del suelo pélvico, podemos tener dolor abdominal por una afección del suelo pélvico y podemos tener dolor hacia glúteos y hacia piernas por una afección del suelo pélvico. Entonces, hay que ir descartando cuál de todas estas causas es lo que le está generando su dolor. Si usted ya fue a donde el gastroenterólogo, ya fue donde el médico le recetaron el medicamento que usted debía tomar, usted ya fue donde el fisio y para tratar ese dolor de espalda, ese dolor de nalgas, pero el dolor no se quita con nada, podemos empezar a pensar que el dolor tiene una causa en suelo pélvico y que no se va a quitar hasta que no sea una intervención en nuestra área de tratamiento. Y el tema fecal, que bueno, para nadie es un secreto, cuando hay diarrea, cuando la gente aguanta muchas ganas para ir al baño y a veces si venís en un bus o venís a pie, ahí no hay músculo que aguante, o sea, se llenó o sea, mentalmente la gente se prepara, ¿verdad? Igual en el tema fecal es la misma situación, los síntomas. El tema fecal tiene, vamos a ver, el tema fecal tenemos un problema de estreñimiento, ¿verdad? Que es cuando la paciente le cuesta, tiene que pujar para poder defecar, no va periódicamente al baño o cuando va son heces muy duras o en formas de pelotitas. Esos constantes pujos que hace la paciente o el paciente para poder defecar, poquito a poco van a ir lesionando el suelo pélvico por el constante pujo y la presión que hace para poder ir al baño. Ahora, la ampolla rectal, que es donde llega toda nuestra caquita, tiene cierto grado de contención. Entonces, cuando llega mucho, usted va a necesitar ir al baño, sí o sí. Y ya ahí no depende tanto de su capacidad de contracción y de contener, sino de la cantidad y la necesidad que usted en ese momento está necesitando para ir al servicio. Ok, ahora, ¿qué pasa con ciertos pacientes? Que esa constante necesidad de retener, esa necesidad de ir al baño, hace que acumulando esa de retener, de que no voy a ir, de que mejor me espero, hace que conforme pasen los días, vamos a tener problemas de estreñimiento. ¿Por qué? Porque le quita a usted la capacidad a su cuerpo de poder ir cuando él siente la necesidad. Entonces, poquito a poco va a ir usted entendiendo esa capacidad y entonces va a ir estreñiendo y termina con problemas del suelo pélvico por estar puje y puje y puje y puje. Ahora, cuando son diarreas, hay que ver el problema de la diarrea en sí, porque ya cuando hay un problema de diarrea, es con un medicamento que le está generando la diarrea y no podemos combatir nosotros un medicamento porque hasta que no se quita el medicamento no se le quita la diarrea o un virus, ¿verdad? Entonces, ya con diarrea son cositas que se sale de las manos en terapia física porque hasta que no quitemos la causa de esa diarrea, vamos a seguir teniendo estos episodios. Ahora, vamos a ver, ¿qué tratamientos aplicás vos? ¿Hay masajes, hay terapia, hay medicina, hay inyecciones para lograr estabilizar esa parte? O al final, opción también, ¿eh? Todo tratamiento que se dé en terapia física, y hablo de terapia física en todas sus áreas, necesita de una evaluación para poder saber qué necesita o no necesita el paciente o la paciente. Entonces, después de que nosotros hemos hecho una evaluación para saber cómo está el tejido, decidimos cuáles tratamientos necesita esa paciente o ese paciente. Entre esto está, vamos a utilizar métodos manuales para poder ayudar, que eso es lo que la gente conoce como masajes, pero son técnicas manuales, dependiendo de lo que necesite el paciente.
Hay pacientes que pueden necesitar técnicas manuales, hay gente que no va a necesitar técnicas manuales. Así va a ser también para la colocación de los equipos que nos van a ayudar a potenciar los resultados y sí o sí necesitamos que el paciente se comprometa en que va a hacer las tareas que nosotros les vamos a dar a ustedes en casa. ¿Por qué? Porque ustedes con nosotros van a estar solo una hora, hora y media en consulta, ¿está bien? Y nos volvemos a ver hasta cuando esté en consulta, pero nosotros necesitamos que ustedes como pacientes hagan los ejercicios, el ejercicio dosificado de acuerdo a su condición para empezar a ver resultados. Acordémonos que el músculo, que el suelo pélvico es un músculo y como todo músculo necesita ejercicio y necesita movimiento. Eso es como que querramos que los resultados del gym se queden así para toda la vida sin darle ese estímulo al músculo. Entonces, suelo pélvico es lo mismo, necesitamos darle un estímulo activo para poder generar cambios. Para hombres y mujeres, cuando allí los que hacen deporte, sobre todo, Debbie, si viene un bolazo en la parte íntima, tanto de la mujer y el hombre, eso puede causar un daño severo o al final es un dolor intenso y se va. O sea, lo que llamamos lesiones deportivas o es muy poco frecuente ahí. Vieras que no es tan frecuente, pero sí puede pasar. Un golpe, una fractura, un trauma en la zona pélvica puede generar en su momento, como toda fractura que necesite rehabilitación o como toda fractura que necesite cirugía y después rehabilitación. Eso trae secuelas en suelo pélvico, dolor, personas que generalmente después de una fractura en la parte pélvica va a tener problemas en el hombre de disfunción eréctil y en las mujeres va a tener dolor en la intimidad, incontinencias urinarias, un dolor intenso que no sabe dónde está, que es como en la espalda, el famoso dolor de ovarios que las mujeres siempre decimos. Entonces, estos traumas que se dan por lesiones deportivas van a traer secuelas que necesitamos darles tratamiento para que no se vuelvan crónicas, porque hay pacientes que hacen deporte y en ciertos deportes tienen traumas o movimientos que generan lesión y entonces esas lesiones tenemos que darles tratamiento. No es común como decir un escape de orina que tenemos mucho las mujeres, pero sí se dan lesiones deportivas en pelvis que pueden generar cambios y problemas en nuestro suelo pélvico. Muy bien. Hay técnicas ahora con la tecnología que ha avanzado mucho, utilizar impulsos eléctricos o algún tipo de radiación o algún tipo de máquina que te desinflame o te ayude a rehabilitar esa zona. Sí, en el área de terapia física hay muchos equipos que se pueden utilizar. Todo depende de lo que va a necesitar el paciente. Entonces, nosotros tenemos estimulación eléctrica que nos ayuda para el dolor, para fortalecer. Tenemos también diatermia que nos ayuda a remodelar el colágeno, a recuperar el tejido, aumentar la circulación, ayudar que el proceso de cicatrización y de recuperación sea más rápido. También tenemos herramientas como los dildos o los consoladores que en terapia los utilizamos porque la vibración nos ayuda demasiado con los dolores pélvicos que tienen los pacientes. Es increíble lo genial que trabaja la vibración en suelo pélvico para disminuir el dolor y la tensión. También tenemos aparatología que nos ayuda para fortalecer el suelo pélvico, donde los pacientes se sientan en un aparato que hace contracciones submáximas del suelo pélvico y nos ayuda a fortalecer. También tenemos otras patologías que nos sirven para aumentar el colágeno, disminuir la resequedad, disminuir la irritación. En procesos perimetrales
premenopáusicos y menopáusicos, donde la mujer tiene un descenso de la lubricación, un aumento de la resequedad y la irritación de la zona. Entonces, estos equipos nos ayudan para poder ayudarle a las pacientes a recuperar la pielcita, porque la pielcita en los cambios hormonales se pone muy tensa y se pone como muy reseca. Entonces, en el momento en que tienen intimidad con su pareja, genera mucho dolor. Entonces, estos equipos también nos ayudan para poder aumentar la lubricación, quitar esa resequedad, hacer que ese tejido sea más elástico y disminuir esa tensión que las mujeres sienten cuando están teniendo intimidad con sus parejas. Entonces, sí, hay muchos equipos. Cada equipo tiene su función y será de acuerdo a lo que necesite el paciente en el momento de la consulta. Aquí dentro de los servicios veo un tema que dice tensado vaginal. ¿Qué es eso, tensado vaginal, Debbie? Dentro de los equipos que nosotros utilizamos para rehabilitar, esos equipos que anteriormente dije que aumentan el colágeno, que aumentan la lubricación, que disminuyen la irritación, que disminuyen la tensión y la resequedad de la parte vulvar y vaginal, esos equipos tienen como efecto secundario positivo que en el momento en que hacen una estimulación de la zona, el tejido de la parte vaginal o del componente vaginal empieza a hacer un estrechamiento. Entonces, eso nos ayuda porque también como efecto positivo nos ayuda a que haya una disminución del canal vaginal, recuperando las sensaciones de las pacientes que por el proceso hormonal están perdiendo. Entonces, eso se refiere a un tensado vaginal. Ahora, esta colocación de los equipos, cuando lo utilizamos para eso, es importante que las pacientes sepan que esto es para lo que acabo de decir, porque se está vendiendo mucho que los tensados vaginales sirven para incontinencia urinaria. Y la incontinencia urinaria tiene muchos factores, que sí es cierto, uno de esos es por un descenso del colágeno en la circulación y la parte hormonal. También hay otros factores que el equipo no puede llegar. Entonces, me han llegado pacientes que se han hecho los dichosos tensados vaginales y llegan y dicen, es que a mí eso no me sirvió y yo no creo que a mí me sirva lo que usted me va a hacer. Y entonces les digo yo, pero es que el problema es que los escapes de orina no tienen solo el colágeno como un factor de riesgo. También hay una debilidad muscular que usted debe de trabajar, que eso solo se trabaja con ejercicio activo de la paciente. También hay una tensión y si usted tiene tensión, hay que bajar esa tensión porque mucha tensión en el suelo pélvico también puede provocar escapes de orina y otros factores que trabajamos en consulta. Entonces, el equipo está súper bien para colocarlo cuando queremos darle tratamiento específico a los problemas hormonales en pacientes perimenopáusicas o menopáusicas o pacientes que después de haber cursado por un tratamiento de cáncer han tenido resequedad, irritación y descenso de la lubricación en la zona vaginal precisamente por todo el proceso químico que tuvieron que pasar. Tiene que ver algo la ropa interior, Debbie, en lo que usamos, bueno, ahora es de todo, hay boxer, hay tangas, inclusive gente que no usa ni ropa interior. Eso ayuda, fortalece, es un tema de costumbre, es sano, no es sano. No, la ropa en cuanto a debilidad del suelo pélvico no hay una relación, pero sí hay una relación de la calidad de la ropa que usted utilice con el cambio en la mucosa vaginal. Eso significa que depende del tipo de ropa que usted utilice, si es demasiado socada o si tiene, o si la tela es muy concha, sí puede generar un cambio y crear infecciones. Pero en sí, si digamos, el hecho de utilizar o no utilizar ropa no le afecta a usted para que se tenga escape de orina o para que se le debilite el suelo pélvico. Aquí me pregunta, vamos a ver, el tema de las toallas y los tapones y todos estos bajados, lavados vaginales, pueden también afectar indirectamente esa zona o esa estructura para traer problemas a futuro.
puede afectar en la mucosa, en el pH. Nosotras tenemos una mucosa que debe mantener cierto pH, y entonces estar haciendo duchas vaginales, estar colocando tampones puede generar una irritabilidad de la mucosa que no es necesaria. Si a usted no le gusta utilizar toallas porque la toalla le irrita, yo le recomiendo mejor que cambiemos el tampón por una copa menstrual, que la copa menstrual es de un material de silicón quirúrgico. Entonces, esa copa no le va a generar a usted algún problema, porque como está hecho de un material que es quirúrgico, ese cambio en los pH, ese cambio en la irritabilidad va a cambiar también. Ok. Este tipo de enfermedades, vamos a ver, como en toda la vida, hay exámenes específicos para que la gente no tenga, como, oye, como nos hacemos un examen de sangre, como vamos una vez al dentista. O sea, dentro de nuestra formación existen exámenes específicos para detectar esa parte, o al final se puede ir desarrollando de manera silenciosa hasta que se agrava el tema y poder recurrir a ustedes, los especialistas. No hay un examen de laboratorio que indique que usted necesita rehabilitación, pero sí pueden haber exámenes físicos que nos ayudan para decirle a usted, mira, es que vieras que ya usted está teniendo la vejiga baja, es que vieras que la capacidad de su suelo pélvico de contracción está muy débil. Entonces, ahí lo que se le recomienda es que las pacientes, aunque no tengan sintomatología anteriormente dicha, mejor vayan, aunque sea una vez, que como cualquier chequeo que usted se hace, una vez al año, para hacerse un chequeo preventivo para ver cómo está su estructura, y si ya hay algo por ahí que haya ponerle atención, entonces ya usted sabe que lo tiene y puede tomar cartas en el asunto. No esperarse a cuando ya tenemos la vejiga hasta afuera, no esperarse a cuando ya tenemos mucho dolor en la intimidad y no podemos soportar la penetración, no esperarse hasta que ya tenga que utilizar pañales porque ya tiene mucha incontinencia. Entonces, sí, se pueden hacer exámenes físicos específicos de la zona para prevenir y de ir viendo cómo está nuestra estructura conforme al tiempo. Porque como les dije anteriormente, uno de los factores de tener problemas en el suelo pélvico es la edad, por el descenso del colágeno, los problemas y los cambios hormonales. Entonces, parte de nuestros chequeos debería ser ir al fisio, que nos den una chequeadita en suelo pélvico para saber en qué condiciones está, y si hay algo ahí que haya que darle tratamiento de una vez. En el tema de las cesáreas, que es muy común en las mujeres, también se aplica alguna terapia para borrar esas cicatrices, Debbie. La cicatriz de cesárea se puede trabajar, sí, de hecho la cicatriz de cesárea se puede trabajar desde casi que el posquirúrgico inmediato, 3 días en adelante, solo que como la mamita está todavía adaptándose al proceso de tener bebé, de que estamos viendo lo de la lactancia, de que estoy muy cansada, entonces se le dice a la paciente que podemos empezar el tratamiento después de las 4 a 6 semanas, que es el visto bueno que le da el médico para poder tener intimidad. Ahora, cesárea sí necesita rehabilitación, sí o sí. ¿Por qué? Porque muchos pacientes piensan que porque el bebé nació por medio de cesárea no necesitan rehabilitación del suelo pélvico porque el bebé no pasó por el suelo pélvico, pero en realidad hay un porcentaje muy alto en cesáreas que quedan con dolor a la intimidad después de dar a luz. ¿Por qué? Porque esas cesáreas pueden generar adherencias, unas cicatrices muy dolorosas, inflamación, y todo esto nos afecta al suelo pélvico, que en el momento en que van a tener intimidad les duele demasiado. Entonces, igual pueden tener escapes de orina, igual pueden tener vejiga baja. Acuérdense que tuvieron a bebé 9 meses en la pancita, 9 meses donde el suelo pélvico estuvo ahí también soportando. Entonces, cesárea sí se rehabilita la cicatriz sí se puede rehabilitar desde muy temprano, casi un posquirúrgico inmediato, que así se llama. Y suelo pélvico lo podemos empezar a rehabilitar o intervenir en el suelo pélvico directo de 4 a 6 semanas, dependiendo de lo que diga el médico también.
Me preguntan aquí, por lo general en personas adultas esa área pélvica es la que más sufre con quebraduras, caídas, eh, y lógicamente en adultos mayores, ¿verdad? Porque se descalcifica, me imagino, ¿verdad? Igual todo nuestro organismo se va a llegar a desgastar tarde o temprano por la edad, por una serie de... Aquí me dice una señora que si los ejercicios de yoga y estiramiento ayudan a fortalecer ese área en específica. De la cadera, el área específica de la cadera, ¿se refiere? ¿Sí? Ok. Eh, Todo ejercicio que usted haga está bien. Es mejor hacer ejercicio, aunque sea yoga, caminatas, que no hacer nada. ¿Ok? Pero la evidencia científica muestra que el mejor entrenamiento para evitar la osteoporosis, la descalcificación, como dijo Marlon, y evitar las caídas es el entrenamiento contra resistencia. ¿Qué se refiere a entrenamiento contra resistencia? Se refiere a alzar peso. Sí, en adultos mayores alzar peso, sí, pero no es que como jamás yo no voy a poner a mi mamá, obviamente todo es un proceso y ese proceso se lleva con un profesional especializado en adulto mayor. Yo soy una fisio especializada en suelo pélvico y hay fisios especializados en adulto mayor. Entonces, los fisios especializados en adulto mayor le van a ayudar a ustedes para poder llevar un entrenamiento correcto y con buenas cargas de entrenamiento de acuerdo a cada paciente. Entonces, sí se debe hacer ejercicio, el ejercicio de su preferencia es mejor que no hacer nada, pero si usted me dice a mí cuál es el mejor, el entrenamiento de fuerza, o sea, entrenamiento con peso. Sería lo más lindo del mundo ver a un montón de adultos después de los 60 años metidos en los gyms. Y, y también hablando del tema del deporte con los dolores extremos en columna. Uh -huh. Eh, bueno, ahora que mucha gente pasa sentada y ese dolor intenso, eh, también eso puede relacionarse con esa área pélvica también, o eso es totalmente independiente, David. Cuando usted empieza a notar que está teniendo un dolor de espalda que no se le quita, y que curiosamente ese dolor de espalda cursa con un dolor en las relaciones sexuales o una imposibilidad de mantener una erección adecuada, unos cambios en su capacidad de micción, o sea que en vez de ir cada 2 horas como iba usted antes, ahora va cada rato, que tiene escape de orina, entonces ahí podemos ver que uno de los factores que le está generando ese dolor de espalda es por un problema en el suelo pélvico. ¿Ok? Entonces usted puede ir al fisio y el fisio le va a hacer su tratamiento específico de dolor lumbar, pero tiene que ser un tratamiento combinado entre el fisio que se encarga del dolor lumbar y el fisio del suelo pélvico para tratar todas las otras áreas, porque a usted se le va a disminuir su dolor lumbar gracias al tratamiento del fisio del dolor lumbar, pero le va a quedar un dolor ahí que puede generar más dolor más adelante si no se trata la parte del suelo pélvico también. A nivel de frutas y verduras, ¿hay alguna fruta o alguna verdura que nos ayude a fortalecer esa área en específica, Debbie? Eh, toda alimentación que sea variada, o sea, como dice la nutricionista o el nutricionista, que tenga muchos colores, nos van a ayudar siempre para todo proceso de salud, siempre y cuando no le, no le, no tenga alguna contraindicación, ya sea por un tipo de enfermedad o condición que usted tenga en específico. Pero llevar una alimentación variada y saludable va a generar buenos resultados y eso siempre va a ser regla general en cualquier condición de salud. Ahora, sí es cierto que dependiendo por eso le digo, dependiendo de la condición que tenga, una de las
uno de los recomendaciones que damos nosotros cuando tienen pacientes con una candidiasis persistente o una candidiasis crónica es que baje el consumo de ciertas harinas, porque hay una afección o una afinidad de la candidiasis con ciertas harinas. Pero fuera de eso, para fortalecer su suelo pélvico es mantener una salud, una alimentación balanceada, una alimentación que tenga todos sus componentes, ¿verdad? Y hacer ejercicio. Sí, vamos a ver qué me dicen. Yo subo todos los días escaleras. Bueno, eso es bueno, me imagino, ¿ah? Porque estás fortaleciendo básicamente esa área. Es un buen ejercicio ese, entonces, David. Bueno, no es lo mismo salir a caminar porque desgraciadamente en este país, con estas presas y este corre-corre, la gente apenas llega y dice, bueno, llegué con mi carro, parqué en el parqueo y subí, no sé, 50 gradas y bajé 50 gradas, ya eso es un buen ejercicio, ¿no? Si el cuerpo está acostumbrado a hacer eso todos los días, lo va a tomar como una actividad normal de su ambiente laboral, ¿ok? Si yo camino todos los días a mi trabajo y camino 2 kilómetros, el cuerpo lo va a tomar como parte de nuestro día laboral. Entonces, para poder ayudarle de verdad y hacer algo que de verdad haga un cambio en ese cuerpo, necesita hacer algo extra, ya sea ir al gimnasio, salir a caminar más de lo que hace, aunque no parezca, porque el cuerpo se llega a acostumbrar. Eso es como cuando nosotros le preguntamos a las pacientes que qué actividad deportiva o recreativa hacen, además de lo normal, y me dicen, no, es que yo en mi casa paso haciendo oficio todo el día, entonces eso es mi actividad deportiva. Entonces pasa lo mismo, parte del día a día de una persona ya está integrado esa actividad que hace, eh, entonces ya el cuerpo no la nota como algo más. Para hacer una actividad física necesita hacer algo que lo saque de su zona de confort y que obligue de manera positiva, obviamente, a su cuerpo a generar un cambio en las estructuras. Entonces, si caminas 2 kilómetros todos los días, como parte de su día, no es que no esté bien, porque sí está bien, usted se está moviendo, pero necesitamos un poquito más. Ujú. Hay ejercicios pasivos, digamos, donde usted puede contraer el músculo en esa área digamos, si estoy sentado en una computadora 8, 10 horas, ahí en ese sitio puedo hacer ejercicios contrayendo esa zona específicamente y eso ayuda. Ayuda siempre y cuando sea lo que la paciente necesita, porque esto se ha puesto mucho de moda, los ejercicios de Kegel, que los ejercicios de Kegel lo mandan los médicos y es una cantidad de series y repeticiones que le dicen a la paciente, hágalo todos los días, todo 3 veces al día. Entonces, esos ejercicios hay que tener cuidado porque si la paciente no sabe realmente contraer su suelo pélvico, no está contrayendo el suelo pélvico, empezando por ahí, puede estar contrayendo las nalgas, la parte de adentro de los muslos y realmente el suelo pélvico ni se mueve. Eso es uno. Dos, si es una paciente que tiene tensión muscular en el suelo pélvico, al hacer contracciones del suelo pélvico, de esa manera puede generar más tensión y generar más dolor lumbar, escapes de orina y dolor a las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué es lo que se le recomienda a la paciente? Mejor que vaya a consulta con el fisio le hace una evaluación y le va a dar los ejercicios específicos que pueda hacer durante el día para que de verdad genere resultados. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos pacientes que tienen 2 años de estar haciendo los famosos Kegel y no ven resultados. Pero cuando le hacemos las evaluaciones nos damos cuenta de que o tiene un suelo pélvico demasiado tenso o realmente nunca estuvo contrayendo el suelo pélvico porque cuando uno le pide una contracción de su suelo pélvico, no saben contraer. Y eso pasa mucho. Y sé que suena como extraño, como, ay, ¿cómo no vas a saber contraer el suelo pélvico? Pero es que nosotros desde hace muchos años nos han enseñado que la parte del suelo pélvico, pelvis, pubis, vulva, ano, no se toca, no se ve, no se siente. ¿Por qué? Porque eso está súper mal, eso no se debe tocar. Entonces, en el momento en que usted le quita a su cuerpo la capacidad de saber dónde están las cosas, de cómo se siente, el cerebro va haciendo una desconexión.
Entonces, muchas pacientes no saben cómo contraer su suelo pélvico y entonces cuando les dicen que hagan los famosos Kegel, no lo pueden hacer y no hay cambios. Entonces, lo ideal sería ir a un del fisio, que la revisen, que la valoren y que le den los ejercicios de acuerdo a su condición. Muy bien, nos quedan como 8 minutos, Elki, perdón, Debbie, para ir cerrando el espacio. Aquí me pregunta uno de nuestros oyentes, el tema de la diarrea. Vamos a ver, si hay diarrea, ahí no hay músculo porque es un tema de evacuación, porque el organismo así actúa, expulsando esa parte. O sea, ahí ya no es un tema de voy a aguantar y voy a aguantar porque el organismo expulsa lo que tenga que expulsar. No, ya cuando hay una diarrea, tenemos que saber por qué le está dando la diarrea. Como lo decía anteriormente, la diarrea generalmente se da o por una muy mala alimentación, ¿verdad? Que usted hizo estrago la noche anterior y comió de todo lo que podía comer y su cuerpo necesita sacar eso de alguna manera. ¿Está bien? Tenemos un virus y usted sabe, todos sabemos, porque eso nos pasa a todos, niños, grandes, adultos, jóvenes, que cuando usted tiene un virus, usted tiene que ir sí o sí al servicio. Y tres, por un problema medicamentoso, o sea, que hay alguna condición que usted necesita tomar cierto medicamento que le está generando la diarrea. Entonces, hasta que no se vean esas tres causas, no vamos a poder controlar esa diarrea. Por más que usted tenga ese suelo pélvico fuerte, si llamó a la puerta y tiene que ir. Muy bien, Debbie. Ya para ir cerrando, bueno, recomendaciones a toda esta gente que nos está viendo hoy en vivo, nos va a ver luego con, con el compartir el programa. ¿Cuáles serían las recomendaciones o qué sería lo importante que la gente detecte para que sepa que está en una situación no muy agradable, ¿verdad? En esa parte importante de nuestro cuerpo. Ok, consejos para saber si tenemos o no tenemos problemas del suelo pélvico. Uno, ve a ver si usted cuando estornuda tose se le escapan los orines. Ese es el más visible. Dos, si usted es una persona que no toma agua y no sabe si realmente, no sabe cuánto realmente está yendo usted al baño porque no toma agua, porque eso es otra cosa. Las pacientes que tienen escape de orina prefieren no tomar agua y entonces dicen, es que yo dejo de tomar agua y ya se me quita el problema. Pues claro, si ya no hay líquidos. Entonces, empiecen a tomar agua regularmente como debe de ser y empiecen a anotar cada cuánto están yendo al baño. Entonces, si están yendo en menos de 2 horas, cada hora, cada 30 minutos, ya saben que hay un problema. Tres, el dolor en la intimidad, nosotras creemos que el dolor en la intimidad, o antes se creía que el dolor en la intimidad era como un dolor fuerte. No, si usted está teniendo intimidad con su pareja y queda con un dolor tipo dolor de ovarios, eso ya es un dolor. No, es que es como el tipo de dolor de ovarios, fijo normal. No, no es normal. No es normal que una mujer tenga dolor en las relaciones sexuales, así sea tipo presión, calambre eléctrico, dolor, ardor o sensación de dolor de ovarios. ¿Ok? Y en la otra, cada cuánto está yendo al baño y con qué calidad va usted al baño. Si va al baño y tiene que pujar mucho, vea sus heces. Si sus heces son como marmeleadas, como que son en bolitas, entonces ya estamos viendo que tenemos un problema de estreñimiento, que nos está costando ir al baño y que tenemos que pujar. Entonces, esos serían consejos para que vayan viendo y si tienen alguno de estos, es hora de consultar. Muy bien. ¿Cómo atendés vos? ¿Horario, cita? Bueno, el tema de domicilio es complicado, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la metodología para que la gente visite tus instalaciones y todo lo demás? Bueno, el horario de atención es de 9 a 7 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Entonces, pueden contactar o hacer sus citas por medio del número del WhatsApp y ahí podemos hablar perfectamente y saber si yo les puedo ayudar o necesitan la ayuda de otro profesional en el área para que les haga su tratamiento. Debbie, un gusto compartir con vos este miércoles 2 de abril, muy, muy
muy detallada la entrevista, esperemos poderte tener a futuro, ¿verdad? Nuevamente, porque ahí se nos quedaron algunas consultas, pero bueno, en el tiempo siempre se nos acorta con temas tan importantes, ¿verdad? Así que un saludo Claro. allá a San Isidro el General, que tengas un muy bonito miércoles y un buen almuerzo. Muchas gracias, que les vaya muy bien y nos estamos viendo prontamente. Gracias, con Debbie Mora Salazar el día de hoy, así que ha sido un gusto compartir con ella. Y de parte de su servidor, Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy, miércoles 2 de abril del 2025. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, su programa Contacto Comunal. Que tengan una muy bonita tarde y que en compañía de nuestros patrocinadores. Hasta mañana.